invitados y amigos rotarios, con gran placer les doy una muy cordial bienvenida a todos los que nos acompañan para celebrar el 101º aniversario de la fundación de nuestro club. No sé si será la fiesta más alegre, pero seguramente es la más insólita. Preside la reunión nuestro amigo Alejandro Marolda, que está acompañado por su esposa y primera dama, María Cristina Rayo. Nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Eduardo Fidanza, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020 y 2021. Luego de la disertación del orador, el presidente hará entrega virtual de medallas a nuestros consocios que cumplen 25 años en el club. Finalmente, y con motivo del aniversario de nuestro club, nuestro querido amigo Fortunato Benaim, nacido antes de la fundación de esta entidad, nos dirá unas palabras alusivas. A Tito Benaim lo acompaña hoy su esposa Marta Fernández. Luego haremos un brindis y escucharemos algunas palabras del señor gobernador. Completan la nómina de invitados nuestra querida amiga Celia Cruz de Giai, ex vicepresidenta de Rotary International 2014-2015. El señor gobernador de distrito, Edgardo Murúa, acompañado de su esposa Inés Verónica García de Murúa, socia del Rotary Club de San Telmo Constitución, y los señores Marcelo Bubis, presidente 2020-2021, René Bolag, ex gobernador 2008-2009, Juan Manuel Casas, asistente de gobernador de distrito 2020-2021, Ricardo Asín, secretario 2020-2021, María Edith Palazuelos, María Graciela Harrison, Juan José Trudo, María Verónica Lima Coimbra, Judith Ramírez Pañolo, Alberto Rueda, Roberto Borrone, el asistente del gobernador Edgardo Murúa ante nuestro club, Juan Manuel Casas, la presidenta de la Asociación de Damas del Rotary Club de Buenos Aires, ADARBA, la querida Jennifer Wilderson de Feró, el presidente del Rotaract Club de Buenos Aires, Michael Barr, mi superior inmediato y cónyuge, Teresa Malbrán, el ex gobernador de distrito y rotario del Cid Campeador, Carlos D'Amico, y su esposa Graciela Marquesano del mismo club, la secretaria del Rotary Club de Rosario, Leticia Burges, y los señores Marcelino Martínez Castro, invitado por Marcos Pejaxevich, Armando Venegas, invitado por Juan Llamazares, y Manuel Venegas Lynch, Guillermo Ferrari, Jorge Young y José Alfredo Pisone, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Muchísimas gracias, doctor Negri. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castec Pols, SMF Banco Corporativo. Nuestro orador de hoy, Eduardo Fidanza, es cofundador y socio de Poliarquía Consultores, es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, socio fundador y miembro de la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Fue profesor titular de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde creó la Cátedra de Pensamiento Max Weber. Durante 7 años fue columnista del diario La Nación y hoy lo es del multimedio Perfil. Además ha publicado distintos trabajos en revistas académicas en nuestro país y en el extranjero, y es autor, entre otros libros, de Argentina, una sociedad anómica. Eduardo, es un gusto escucharlo y verlo. Como nadie. Eduardo Fidanza. Bueno, sí, ya estoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Rotary de Buenos Aires por esta invitación. El Rotary tiene para mí resonancia porque soy hijo nieto de rotarios. Así que la convocatoria del Rotary Club de Buenos Aires a mí me satisface, además es un foro muy importante. Bueno, voy con ustedes
a compartir unas reflexiones. Yo le he puesto a mi disertación un título que es La crisis de la democracia liberal, evidencias y alternativas. Mi preocupación en este momento es tratar de ayudar a esclarecer las cuestiones que dividen a los argentinos, que vienen de muy lejos, en un momento en que debiéramos contribuir a encontrar comunes denominadores, todo porque estamos en una crisis particular, una crisis histórica. Cuando decimos hoy tenemos tales y tales cuestiones, en realidad debemos pensar que el hoy actual es muy distinto a los hoy anteriores. Enfrentamos una pandemia inesperada de escala global que tiene un par de escenarios por delante. El mejor escenario es que durante el año 2021 había una transición a nivel mundial por la cual se iría vacunando la población del mundo y posiblemente hacia fines de 2021 este tema estuviera superado. Pero hay otro escenario sombrío, según el cual este nuevo coronavirus sería el principio de otros microorganismos con esta capacidad de infección, y entonces, bueno, ahí enfrentaríamos otra situación para la cual no tenemos una descripción precisa ni tenemos herramientas. Por ahora la humanidad, yo creo, ha respondido que sabe, y tenemos por delante 10 vacunas que eventualmente van a contribuir a este problema. Pero las consecuencias políticas, sociales y en la vida cotidiana son muy complejas, de modo que estamos en una época histórica bastante particular. Por otro lado, me podrían decir, y yo mismo me lo digo, vamos a hablar de la crisis de la democracia liberal cuando las elecciones de Estados Unidos se han resuelto con el triunfo de Joseph Biden, que es un representante típico de la democracia liberal. Sin embargo, me parece que tenemos que plantear las cosas tal vez con un poco más de profundidad. Ha habido muchos análisis en la prensa norteamericana y también europea estos días, y yo me voy a referir al final a uno de estos testimonios, cuyo argumento es: podrá ganar uno u otro, pero el tipo de problemas que tiene la democracia y que tienen las sociedades occidentales, en cierta manera van a permanecer si no ocurren otros cambios concomitantes. Y yo lo que les propongo en esta primera parte es una reflexión sobre la democracia liberal y sobre el liberalismo político, porque de alguna manera, yo imagino, por el tipo de auditorio, por quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos hemos educado, que la democracia liberal forma parte de nuestra experiencia, de nuestra historia de vida, de los episodios de participación política, pero además es para nosotros un ideal, ¿no? La democracia liberal, sobre todo porque por edad, muchos de nosotros tuvimos nuestro momento o de estudiantes o de inicio de nuestra carrera o despliegue de nuestra carrera en los momentos en que la democracia liberal mostró su mejor rostro, esto es en lo que se llamaron los 35 años dorados de la política mundial, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y hasta mediados de la década del 70. Esta democracia que nosotros apreciamos, que es nuestro ideal, sin embargo, sabemos que está atravesando una crisis profunda. Entonces me parece que es oportuno que reflexionemos sobre esta cuestión. Yo me voy a basar en un artículo reciente que publicó Francis Fukuyama. ¿Ustedes se acuerdan de Francis Fukuyama?
por aquel famoso sobre el fin de la historia. Fukuyama no acertó cuando planteó el fin de la historia, no acertó en términos empíricos, pero su planteo es motivo de muchos intercambios, de muchas divisiones. Y hoy Fukuyama es tal vez uno de los principales intelectuales del establishment conservador, con una enorme lucidez. Y él escribe hace pocos días un artículo que se llama Liberalismo y su descontento, el descontento con el liberalismo. Y empieza marcando el dato del liberalismo. Dice, ¿qué es el liberalismo originalmente? Una forma o la mejor forma de solucionar de manera institucional el problema de gobernar la diversidad. ¿No? Gobernar la diversidad. Pero después dice, a ese origen se le agrega otro, sobre todo tiene que ver con el legado europeo, que es que el liberalismo también es un medio para proteger la dignidad, los derechos humanos, ¿no es cierto? La calidad de vida y todos estos valores que nosotros apreciamos. Otro aspecto que podemos marcar es que el liberalismo político está vinculado con la democracia, pero no todo liberalismo es democrático. Y ahí está un tema que sabemos y se ha discutido mucho. La democracia tiene dos vectores. El vector democrático que tiene con las elecciones y el vector republicano institucional que tiene que ver con los contrapesos, con los equilibrios, con la división de poderes, todos aquellos elementos que recortan el poder del gobierno y establecen un equilibrio entre gobernantes y opositores. Entonces tenemos ese liberalismo que es la mejor forma de tramitar las diferencias en contextos pluralistas, ese liberalismo que además es un garante de los derechos fundamentales y los derechos humanos, y ese liberalismo que no lo debemos solamente acto democrático de votar, sino que está mucho más allá de él. Ahora, el liberalismo en su historia ha tenido muchas impugnaciones, ¿no es cierto? Clásicamente en el pasado, el nacionalismo, por derecha, que hoy el nacionalismo sigue desafiando al liberalismo político, por izquierda, el comunismo, que hoy no es un actor relevante en la vida política y social contemporánea. Pero hay otros desafíos que son actuales, que son los populismos, sean conservadores, y ahí tenemos, bueno, de Trump, ¿no es cierto? Tenemos Bolsonaro, tenemos Orbán en Hungría, tenemos una cantidad de líderes, o también tenemos aquellos populismos fascistas, empezando por el desafortunado o trágico populismo de Venezuela. Pero hay más impugnaciones a la democracia liberal y al liberalismo que está en la base. Una es la doctrina social de la Iglesia, otra es la militancia ecologista, otra es la protesta social que atraviesa el mundo y que fue la característica de la política en el año 2019. Y entonces ahí vamos a hablar, siguiendo a Fukuyama, sobre el descontento con el liberalismo. ¿Por qué el liberalismo hoy está generando tanta... Entonces, algunas características subyacentes de las sociedades liberales, donde se puede quizás entender el porqué de estos cuestionamientos. Yo les quiero decir algo, si ustedes leyeron lo último que yo publiqué en Perfil, lo que yo escribí, el título era La República no alcanza. Y me refiero a estas insuficiencias del liberalismo político para hacer hoy una fórmula abarcadora que contribuya a resolver los problemas nacionales y mundiales. Y aquí hay que señalar algunas cosas. Hay que señalar que ese liberalismo, en la década del 90, en virtud de las doctrinas económicas, se convirtió
se convirtió en neoliberalismo, en desconfianza hacia el Estado, en desregulación de todos los mercados, en desregulación financiera, libertad de comercio. ¿Tuvo tal vez el neoliberalismo algún sentido en cuanto a desregular y ayudar a ser más eficientes las economías nacionales y la economía mundial? Pero se derivó en estas características y sus consecuencias fueron desigualdad, pobreza, pérdida o desmantelamiento del estado de bienestar, que fue la característica de estos años gloriosos que yo señalé. Pero hay una segunda cuestión, que es el individualismo cultural que subyace al liberalismo, el desprecio por la vida comunitaria, el consumismo, lo que se ha llamado la sociedad de la diversión, la pérdida del sentido de la vida, el vacío existencial, aquello que dio lugar a ensayos como los de Gilles Lipovetsky, uno de los cuales se titula La sociedad del vacío. Este individualismo cultural ha minado también la política, porque la política tiene una dimensión comunitaria que este individualismo cultural en realidad desmiente. El tercer punto, además del neoliberalismo y del individualismo cultural, son 3 o 4 cuestiones que hoy atraviesan y carcomen a la democracia liberal. Desigualdad económica, corrupción política, inseguridad y delito, discriminación de minorías, enfermedades mentales y adicciones y destrucción de la naturaleza. Las democracias liberales no están resolviendo estos problemas y los populismos que de alguna manera se montan sobre la democracia liberal a través de los resultados electorales tampoco están pudiendo hacer nada con estas enfermedades de la democracia liberal. Y entonces llegamos a un punto donde esta democracia liberal no puede resolver o no puede coordinar los derechos políticos que se obtienen a través del voto con los derechos civiles que tienen que ver con la libertad para expresarse y vivir según las costumbres, según los principios, según la adscripción religiosa, etc. Y, en tercer lugar, tampoco puede lograr coordinar los derechos sociales, por cuanto la desigualdad de oportunidades, la pobreza y la desigualdad económica son crecientes y son particularmente significativas, como sabemos, en el continente latinoamericano. Hecha esta descripción de estos alcances y estos límites de la democracia liberal, yo quisiera decir, estamos, sobre todo los argentinos que pertenecemos, educadas, por decirlo así, a las clases socioeconómicas, grados, a mi modo de ver, una alternativa. Desde dando sobre 2 términos. Eduardo. Por un lado, pueblo. ¿Sí? Eduardo, quería señalarte que los últimos 30 segundos no se han podido escuchar. Bueno. Quizás. Vamos a. ¿Hasta ahora pudieron escuchar? A todos nos pasa lo mismo. No escuchamos claramente, sino entrecortado. Los últimos 30, 40 segundos no se escuchó bien. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Lo que pasa que yo acá tengo mi conexión como correcta, pero puede ser que no. Bueno, vamos a... espero que me hayan escuchado. Sí, sí. Cuando yo hice la descripción de los problemas del liberalismo,
El neoliberalismo, el individualismo cultural, la desigualdad económica, la corrupción política, la inseguridad, el delito, la discriminación de las... ¿Me escucharon Todo hasta eso lo ahí? escuchamos. Bueno, muy Sí. bien. Ahora viene mi punto sobre la Argentina. Lo que yo sostengo, y esto no es novedoso, y no soy el único que lo sostengo, que los argentinos estamos enredados casi desde los orígenes del país en una disputa irresuelta, cuyos términos más perdurables, si ustedes quieren, son el pueblo, la república versus el pueblo. Lo podemos ver en la época de las guerras civiles argentinas, lo podemos ver reaparecer en el siglo XX y, por cierto, recrudecer desde hace 70 años a partir del peronismo y de sus planteos y de la oposición al peronismo. Estos dos términos los podemos considerar legítimos en tanto términos ideológicos, pero en realidad no pueden ser objetivados, no pueden ser descritos más en términos ideológicos como ideales. Los que defienden al pueblo y lo ponen por encima, y los que defienden a la república y la ponen por encima. Y me parece que el punto es que estos dos términos ideológicos terminan sofocando a un tercer término que ya no creo que sea ideológico, que es la sociedad. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Están escuchando? Sí, Sí, Bueno, te escuchamos. continúo entonces. Quiero decir, estos dos términos, pueblo, república, lo que sofocan es a una tercera esfera, que es la sociedad. No puedo describir, por así decirlo, científicamente al pueblo, ni tampoco puedo describir científicamente a la república, o bien los puedo describir de manera abstracta, en tanto no pueda meter en ese planteo a la sociedad. Ahora, la sociedad, sí, lo digo con convicción de sociólogo, sí la podemos describir de distintas maneras, por sus costumbres, por sus estratos, por su historia, por una cantidad de características. De la sociedad emergen los datos que nos permiten juzgar si esta sociedad es una sociedad, digamos así, en la que podemos merecer vivir, o es agradable vivir, o podemos ser felices en ellas, o bien podemos ser frustrados, estar, digamos así, resentidos, o no poder ser objetivos. Ni el pueblo de los populistas, ni la república de los republicanos, a mi entender, son capaces de contener, describir y solucionar los problemas de la sociedad. En este sentido, son mantas cortas. En este sentido, son mantas cortas. Yo lo que más me preocupa en este auditorio, y me lo digo a mí mismo, es analizar por qué la república podría ser hoy una manta corta para describir la sociedad y contribuir a resolver sus problemas. Por eso digo, queremos república, queramos antes ciudadanos. Las constituciones republicanas están concebidas para los ciudadanos y la ciudadanía tiene requisitos educativos, culturales y sobre todo socioeconómicos. Si salimos a la calle a defender la república, creo que salimos a defender una idea abstracta. Si saliéramos a la calle junto con otros a demandar más ciudadanía, que quiere decir demandar más justicia y mejores oportunidades, creo que estaríamos mejor encaminados tal vez, o en tal caso yo lo planteo esto como un motivo de reflexión. Y agrego, estamos, gracias a que la democracia argentina, a pesar de sus defectos, garantiza el cambio de autoridades, la alternancia,
estamos en una secuencia donde el Partido de la República, o el que se identifica con la República, termina con políticas parecidas al partido que se identifica con el pueblo. Y ahora vivimos bajo el gobierno del Partido del Pueblo, que con motivo de los compromisos que tiene y los acuerdos que tiene que alcanzar, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, crecientemente va a aplicar, por así decirlo, las recetas o los programas económicos de un gobierno republicano. Entonces quiero decir, este propio hecho de que las urgencias de la Argentina generen agendas de urgencia que se terminan pareciendo, contribuyen a lo que yo entiendo es esta falsa alternativa. Bueno, como mi cronómetro me indica 21 minutos y yo soy muy cuidadoso y Clara me ha dicho que 25 minutos como más, que supongo que se podrán convertir en 30, pero no más que eso, yo voy a concluir con algo que aprendí en estos meses dando charlas, haciendo talleres. Nos cansamos de escuchar diagnósticos sobre la severidad de nuestros problemas. Necesitamos, además de la descripción, necesitamos alguna salida o algún horizonte o alguna luz al fondo del túnel. Y resulta que, leyendo prensa extranjera, me encuentro con un artículo que firma un intelectual y periodista norteamericano que se llama Yuval Levin, publica un día antes de las elecciones en el New York Times una nota que se titula Trump o Biden ganarán, pero nuestros problemas más profundos permanecerán. Y el subtítulo es: para que la política funcione debemos actuar a nivel local y personal. Y aquí que cuando yo lo leía dije, esto es para mi charla en el Rotary de Buenos Aires. Porque ¿qué objetivo tiene el Rotary? La amistad y el servicio en cada una de las comunidades, ¿no es cierto? Por eso está dividida en regiones, en barrios, etc. Y yo me voy a permitir, para terminar, leerles párrafos de este artículo que yo traduje para que saquemos una conclusión o para que quede como mi aporte a través de alguien que lo dice o lo dijo o lo escribió mejor de lo que lo pude haber dicho o escrito yo. Dice Yuval Levin: una elección presidencial naturalmente concentra la atención de nuestro país. Durante un tiempo, todo parece depender de la respuesta a una pregunta clara y sencilla. Pero entonces, ¿qué? En raras ocasiones, el destino de un país realmente descansa en un conjunto discreto de opciones encarnadas en los candidatos que compiten por la presidencia. En rigor, escribe Levin, con más frecuencia nuestros problemas más profundos no son realmente susceptibles de ser resueltos por un presidente. Estos problemas se han ido sumando a una especie de crisis social evidente, no solo en el colapso de nuestra cultura política, sino también en el aislamiento y la desesperación que han elevado las tasas de suicidio y abuso de drogas, y en la alienación de comunidades que se sienten excluidas de la historia estadounidense y a su vez la rechazan airadamente. Y continúa así, téngame un poquito de paciencia. Dice, incluso en una época de amargo partidismo, sabemos que necesitamos más que la persona adecuada en el poder. Y escuchen este párrafo, ¿no? Tan argentino y tan americano. Cada partido trata al otro como una amenaza mortal para el futuro. Y por lo tanto, persuade a sus votantes de que elegir al presidente equivocado empeorará las cosas. Pero eso no nos ayuda a ver cómo mejorar. Si creemos que nuestro país tiene problemas más grandes que las personas con las que no estamos de acuerdo,
es probable que descubramos que no nos podemos conformar con una victoria electoral. Dice acá, si los problemas son más grandes que las personas con las que estamos en desacuerdo. Continúa. De hecho, estos problemas ahora nos dificultan tener argumentos políticos convencionales. A medida que la intensidad de la elección presidencial decaiga, deberemos preguntarnos cómo lidiar con la desesperanza y la hostilidad, porque ellas socavan las posibilidades de una política apropiada. Y ahora vamos al punto que más nos toca. Dice Levin, las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos. En el corazón de nuestra extendida crisis de alienación se encuentran fracasos generalizados de la responsabilidad, divisiones culturales profundamente arraigadas y una escasez moral de solidaridad. Tales desafíos pueden parecer enormes cuando miramos a nuestro país de arriba hacia abajo. Ningún presidente podría resolverlos, ningún congreso podría abordarlos, pero contemplados de abajo hacia arriba, hay más oportunidades para encararlos. Y eso no ocurre porque haya algo de magia en la acción local, es porque lo que se ha derrumbado es fundamentalmente comunitario e institucional, por lo que es probable que la recuperación del espíritu requerido para que funcione nuestra política nacional se produzca más cerca del nivel de las relaciones interpersonales. Puede comenzar con una pregunta simple, formulada en pequeños momentos de decisión. Dado mi rol aquí, ¿qué debería estar haciendo? Como padre o vecino, pastor o feligrés, empleador o empleado, maestro o estudiante, legislador o ciudadano, ¿cómo debo optar en esta situación? Hagamos esa pregunta para recuperar nuestra responsabilidad en las relaciones interpersonales. Y hace una reflexión, porque dice Levin, no hacerse esta pregunta ha estado en el corazón de los fracasos del presidente Trump, ya que claramente se ha olvidado de preguntarse cómo debería actuar un presidente, pero también ha caracterizado en diversos grados a algunos de sus críticos que han olvidado sus distintas responsabilidades como periodistas o científicos, legisladores o funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley, y en cambio se han convertido en actores de nuestro teatro político maníaco. Pero lo que es más importante está en la forma en que los estadounidenses nos hemos fallado unos a otros, al no preguntarnos cuáles son los roles exigidos a cada uno de nosotros en momentos clave en las instituciones particulares en las que participamos, familiares, comunales, religiosas, educativas, profesionales, cívicas y políticas. A menudo lo que se exige es moderación y responsabilidad en lugar de mezquindad. Y este artículo concluye con estos dos párrafos y también con ellos va a concluir mi disertación. Dice Levin, los diferentes estadounidenses tienen distintas prioridades, pero perseguirlas de manera efectiva requiere entender esas prioridades como nuestra responsabilidad y acercarnos a nuestra sociedad usando la primera persona del plural, hablando menos de ellos y más de nosotros. Eso es solo el comienzo, no un sustituto de mejores políticas públicas, pero quizá un requisito previo para ellas. Algunos de los problemas más profundos de este momento requieren que veamos nuestra sociedad como la suma de nuestras afinidades y obligaciones mutuas, y así curar de abajo hacia arriba lo que está roto. Aquí concluye, y yo cuando terminé de leerlo me pareció muy estimulante, solo que me dije, ¿no será demasiado voluntarista? Pero entonces recordé el principio de lo que les iba a decir. Recordé que la pandemia, además de todas las cuestiones que nos ha suscitado, nos ha puesto en una situación que no es habitual para las élites de la sociedad. Nos ha puesto frente al problema de nuestra supervivencia. Lo que yo digo entonces es así. Si este tipo de planteos no se pueden hacer o no se alcanzan a hacer por incentivos éticos,
entonces tal vez deberán hacerse por incentivos que tengan que ver con la supervivencia, porque a mí me parece, sin dramatizar, que el actual momento de la vida mundial y de la vida argentina pasa por la responsabilidad, ante todo, con la supervivencia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Acá tengo ya varias preguntas. ¿Me escucha bien? Sí, escucho bien. Bien. La primera es, ¿puede hablarse de una crisis de las democracias liberales cuando hoy en el mundo ya no están ni Mussolini, ni Hitler, ni Mao, y sí tenemos a Angela Merkel, Macron o ahora Biden? Bueno, respondo, voy a ser breve. Yo lo que sostengo es que, no lo sostengo yo, ¿no es cierto? Lo que se sostiene es que hay una crisis de la democracia occidental. Eso no quiere decir que la democracia occidental esté perdida. Y justamente en la dinámica entre tipos de liderazgos, como liderazgos republicanos como el de Merkel o el de Macron, creo que ahí se juegan, se juegan valores en esos conflictos. De cualquier manera, vuelvo, la democracia liberal tiene el desafío de poder resolver los problemas que yo describí. Ahora, no nos pongamos en una visión pesimista. Comparado con Mussolini y con Hitler, algunos líderes actuales, digamos, es la equivalencia entre lo que podríamos llamar el drama y el psicodrama, ¿cierto? Es un juego de roles, si ustedes quieren, comparado con aquellos líderes, de mediados del siglo pasado, cuyas acciones terminaron en tragedias espantosas. Eduardo, acá una nueva pregunta es, la esencia de la democracia es lograr consensos, pero tenemos un presidente que ha apoyado abiertamente a una figura como Evo Morales, que da la sensación que no es un modelo justamente de consenso para una sociedad. Bueno, eso, para contestar eso teníamos que entrar en la realidad de Bolivia, que no es mi especialidad. De cualquier manera, yo recordaría que Evo Morales fue un presidente electo que gobernó y que al salir del poder por las razones que conocemos, su partido vuelve a ganar las elecciones. Que yo sepa, durante el gobierno de Evo Morales no hubo, atentados, ¿cómo les voy a decir?, ostensibles, algunos de los valores o algunos de los principios de juego de reglas de democracia. Pero eso habría que profundizarlo. De cualquier manera, quiero decir que cuando hablamos de democracia también tenemos que hablar de algunos comunes denominadores. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la democracia institucional y otras cuestiones que tienen que ver con la democracia vivida por los ciudadanos, ¿no es cierto? Estos populismos son muy agresivos en querer dominar la justicia, en querer presionar a distintos sectores. Ahora, también en ellos se garantiza, como en las democracias liberales más ortodoxas, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de trabajo, etc. Hay una cuestión de las libertades a nivel de las poblaciones que también son importantes rescatar. Por cierto, la libertad de prensa, la libertad de opinión, etc. Volviendo a las elecciones de los Estados Unidos, hay un triunfo de Biden, aunque todavía no está reconocido, pero al mismo tiempo Biden saca casi 76 millones de votos, pero Trump llega casi a 72 millones. Bien. Es decir, que los valores que representa el trumpismo son casi el 50% de la sociedad norteamericana. ¿Cómo cree usted que va a evolucionar esta tensión entre Biden y lo que ha representado Trump? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Clara, y habíamos conversado. Hay datos que son impresionantes, ¿no es cierto? Donald Trump se va del gobierno y tiene en Twitter 88 millones de seguidores.
podemos deducir que 72 millones son los que 71 millones son los que lo votaron y el resto son los que usarán Twitter para estar en desacuerdo con él. 88 millones. En Instagram y en Facebook tiene alrededor de, en cada una de esas redes, en torno a 25 millones. Según análisis que yo he leído, se llevaría a su casa o es poseedor de una base de datos electorales que sería la más impresionante con la que cuenta hoy no solamente la política de Estados Unidos, sino la política mundial. Y efectivamente, como dice Clara, se queda casi con la mitad del voto de Estados Unidos. Bueno, este es un síntoma más de la crisis de la democracia liberal tal como la concebimos. Pero hay que agregar algo. Le deja a Biden una especie de campo minado en términos de, digamos así, los avances más conservadores en algunas de las instituciones, entre ellas una Corte Suprema muy en el color republicano y una cantidad de limitaciones a nivel de la organización administrativa, etc. Y piensen una cosa, ¿no es cierto?, que no nos cabe duda. Trump es un psicópata, un mentiroso, un discriminador, un acosador sexual, y sin embargo 71 millones de norteamericanos lo han elegido. 71 millones de norteamericanos es más que toda la población del Reino Unido, o más o menos lo mismo. Bueno, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Y cuando nos tratemos de responder esa pregunta, debemos pensar necesariamente que esa gente que se fue detrás de Trump se fue porque se fue de la democracia liberal a la iliberal, como dicen los politólogos, porque no encontró una democracia liberal un acogimiento, una contención de sus necesidades. Pero agrego algo más, sin embargo. Pero también hay algo que habrá que reflexionar en la propia evolución del sistema capitalista, en el consumismo, en la parte oscura de las redes sociales, en el deterioro de la educación, en la alienación, en la forma en que vivimos, ¿no es cierto? El ciudadano, como yo decía, además de requisitos socioeconómicos, tiene requisitos culturales, ¿no es cierto? Es una persona con una cierta formación. Pareciera que acá hay una tragedia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la capacidad de reflexión que se supone que los ciudadanos de un país deben poseer. Pero bueno, esto está evidentemente deteriorado. Y atención, asume Biden el gobierno. Ustedes piensen que en el análisis político lo que saca del poder a Trump es la pandemia, porque a principios de año Trump encabezaba las estimaciones electorales. Segundo lugar, el Partido Demócrata obtiene un triunfo precario y aparte muestra una crisis de liderazgos. Biden tiene 77 años, hubo varios postulantes, los demócratas no pudieron resolver y finalmente, digamos, va a gobernar un representante ya grande en edad y correspondiente o que responde a los sectores conservadores o de más statu quo del Partido Demócrata. Por cierto, hay cosas que van a cambiar. Los demócratas tienen otro estilo, otra forma, le van a dar importancia a los organismos multilaterales. Creo que va a haber una profundización de las relaciones con la Unión Europea, pero Biden es un síntoma de las dificultades que tiene la democracia liberal para tener liderazgo. Y acá voy a agregar una cosa que es interesante, que es algo que dice el profesor Terán, que es un profesor ya fallecido, especialista en el pensamiento argentino, cuando analiza Facundo, ¿no?, de Sarmiento. Y leyendo Facundo, que lo hemos leído, la conclusión de este profesor es: qué paradoja. A través de la admiración que Sarmiento demuestra por Facundo, podemos concluir
que la barbarie tiene representantes, la barbarie tiene líderes. El problema es que la civilización parece que no los tiene. Y este es un punto que yo creo que se está planteando, ¿no es cierto? Cuando Angela Merkel deje el gobierno, tal vez abandone el gobierno la última representante de una estirpe de líderes democráticos liberales consistentes que tenían algo que transmitir y un legado que dejar. Y si vamos hacia atrás, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, muchos héroes de la civilización. Mientras tanto, si no hay liderazgos del mundo que llamamos civilizados, bueno, los liderazgos surgen en torno a las democracias populistas o las democracias iliberales. Pero esa pregunta es interesante porque en la historia argentina nos podemos preguntar, héroes de la barbarie tuvimos muchos, héroes de la civilización pocos. Por cierto, esto tiene que quedar dentro de esto, no estamos haciendo discriminación. Yo creo que lo que se llama barbarie después derivó a estos planteos en torno al pueblo, que son completamente respetables. Pero digamos, si uno tiene que pensar en los líderes históricos de la Argentina, va a pensar en Perón como el líder de la variante popular de la Argentina, y en Raúl Alfonsín como el líder de la variante republicana. Y creo que no mucho más. De manera que nos tenemos que plantear qué pasa también con los liderazgos en la Argentina y en el mundo, ¿no? Eduardo, ¿cuál es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo? No, la distinción liberalismo y neoliberalismo es una distinción que más bien tiene que ver con el pensamiento económico. Lo que pasa es que el neoliberalismo y el liberalismo, aunque sean términos que se refieren a la economía, tienen consecuencias políticas y culturales. Aquí hay un tema que no se termina de saldar. La salida de la Segunda Guerra Mundial llevó a un replanteo de las sociedades, llevó al Estado a un rol, ¿no es cierto?, muy importante. En esa época era la época del keynesianismo, de manera que esas ideas que dieron lugar al Estado benefactor, que ya en realidad venía discutiéndose en Europa de antes, Estado benefactor, un equilibrio bastante logrado entre Estado y mercado, entre público y privado, eso hasta principios de la década de los 70 con la crisis del petróleo. Y luego, en la década del 90, el neoliberalismo, que parte de una observación tal vez correcta, que tiene que ver con cierto estancamiento mundial, con la excesiva regulación de los mercados, etc. Pero que se deriva en unas políticas que, como yo dije, ¿no es cierto?, desprecian el Estado, ponderan el individualismo, desregulan los mercados, generan desfasajes muy grandes en la vida económica mundial y generan una enorme desigualdad, si no tanto entre los países, sí al interior de los países. Y bueno, digamos, emergemos en el siglo XX con todos estos temas yo diría, sin resolver. Y ahí tenemos los primeros, y sobre todo para la región, tenemos la primera década de este siglo de crecimiento económico y por tanto de descenso de la pobreza, pero después, a partir del año 2011, 2012, como pasa en la Argentina y otros lugares de la región, estancamiento, aumento de la pobreza y un dato que falta decir, y crecientemente pérdida del valor de la democracia. Si ustedes ven el Latino Barómetro, que es una encuesta regional de toda América Latina, en los últimos años decrece la apreciación de la democracia. Y esta apreciación de la democracia que decrece es la democracia de la que estamos hablando, la democracia liberal, porque en tanto la democracia garantiza, o liberalismo político, garantiza los derechos solo en un plano abstracto, el de las constituciones, y no en la vida real, la gente empieza a renegar de ella. Ahora, atención, Argentina todavía tiene una reserva.
en México y en Brasil, para mexicanos y brasileños, la democracia es una forma de gobierno entre otras. En la Argentina no es una forma de gobierno entre otras, es la forma que los argentinos, por consenso, deciden que quieren sostener. Pero atención, ese horizonte de Brasil y México podría ser también nuestro horizonte dentro de un tiempo si la democracia no se muestra eficaz para resolver o hacer palpable y concreto los derechos. Eduardo, acá me piden si podría ampliar un poco su concepto de la construcción de ciudadanía, porque dicen, la república significan instituciones. Defender la república significa también defender la justicia, y eso es una forma también de defender a los ciudadanos. ¿Podría ampliar este criterio? ¿Cómo es? A ver, Clara, perdón, me quedé Claro, pensando porque... usted Sí. señala que la república es incompleto el concepto, pero también acá me dicen, la república significa instituciones, defender la justicia, y es una forma también de defender al ciudadano. Sí. Si podría ampliar este concepto suyo. Sí, yo dos cosas quiero decir. Y después porque acá apareció un chat sobre la cuestión del neoliberalismo, discusión que no podemos tener acá, y tampoco yo tal vez sea el más indicado para sostenerla. De cualquier manera, sería interesante, por eso yo cité, ahora voy, Clara, yo cité a Francis Fukuyama, que es un intelectual conservador. Es muy interesante, los argumentos que yo planteé sobre el neoliberalismo no son de Eduardo Fidanza, son de Francis Fukuyama. Y entonces por ahí podemos discutir también sobre el neoliberalismo está sujeto siempre a discusión. Hay gente que defiende el neoliberalismo, otro que lo cuestiona. Yo estoy entre los que lo cuestionan, pero es bastante esperable de un sociólogo. Pero es interesante plantear esto, ¿no es cierto? Los que piensen que yo he hablado sin fundamento, no. Yo he hablado con un cierto fundamento y buscando literatura, no en la socialdemocracia o en la izquierda, sino discusiones que ocurren en el propio seno de los intelectuales más conservadores o más del establishment. Bueno, yo haría una distinción con la cuestión de la república. La república puede ser un ideal y es magnífico que lo sea, ¿no es cierto? Y entonces cuando nosotros hablamos de la república, estamos poniendo en juego ese ideal, y cuando salimos a la calle a defender la república, estamos expresando nuestro ideal como actores políticos. Pero después hay otra cuestión, que es la cuestión de si la república en los hechos funciona como debería funcionar. Y acá hay cosas muy, muy duras para decir, porque la gente que defiende la república le cuesta, ¿no es cierto? Cuando uno, por ejemplo, piensa, deja de pensar en las discontinuidades entre Juntos por el Cambio y el gobierno anterior y el actual gobierno, y uno encuentra que hay una especie de submundo, el submundo de los espías, el submundo, en fin, ¿no es cierto?, de los operadores de la justicia, el submundo de la corrupción política, el submundo del financiamiento de las campañas electorales, etcétera, uno va a encontrar más continuidades entre republicanos y populistas de lo que cada uno de ellos estuviera dispuesto a aceptar. Entonces yo a veces digo, lean periodismo de investigación, lean a Hugo Alconada Mon, cuando en el primer capítulo de su libro La raíz de todos los males habla del financiamiento de la política, etc. Entonces ahí vamos a encontrar que una cosa son los ideales, que está muy bien que lo defendamos, y otra cosa son algunas realidades, ¿no es cierto?, que muestran que ambos términos, como yo digo, son frazadas cortas. Ahora, yo no estoy diciendo que cada uno no los defienda. Me parece que hay que defenderlos. Ahora, las élites políticas, económicas, culturales y religiosas deberían, a mi juicio, salirse de esta disputa. Porque el problema es que tanto en términos del andamiaje institucional de la Argentina, ¿no es cierto?, como
en términos de los resultados económicos, el déficit es muy grande y no se lo podemos atribuir solo a una de estas corrientes. Discúlpenme, voy a citar a una persona. Cuando uno lee las crónicas del que se llamó, voy a dar este ejemplo de lo que se llamó el operador judicial de Mauricio Macri, el señor Angelici, que no es una casualidad en la vida del ingeniero Macri, sino que forma parte de la matriz de sus relaciones más estrechas. Si uno ve que Macri sale del mundo del fútbol y uno sabe que el mundo del fútbol es un mundo atravesado por corrupciones, mezquindades, manipulaciones, etc., uno no puede, a mi modo de ver en el pasado, decir, no, este es el hombre detrás del cual lograremos instaurar la república verdadera. Me parece que tenemos que buscar otro héroe. Al menos así lo creo yo, y por supuesto ustedes pueden no estar de acuerdo, pero quiero decir, hay que construir más consenso. Ese consenso hay que construirlo con programas, con conductas, ¿no es cierto? Y con una cantidad de requisitos que me parece que al menos Cristina Fernández de Kirchner, con 56% de rechazo popular en la última encuesta de Poliarquía, y Mauricio Macri, con 50% de rechazo en la última encuesta, no están en condiciones de garantizar la Argentina. Entonces yo creo que también ahí tenemos que pensar si no es necesario una transición de dirigentes políticos. Una transición de dirigentes políticos. Nuevas figuras o figuras actuales que tienen que emerger, pero los actuales expresidentes no lo están permitiendo, etc. Bueno, yo creo que eso es una materia de discusión. Eduardo, esta pregunta, ¿cómo articular una política exterior cuando la anomia e incluso la carencia de identidad de alguna manera contagia a la política interna? Esa es una muy buena pregunta, que yo no la puedo contestar porque no soy especialista, puedo aproximar alguna idea. Efectivamente, esta pregunta encierra otra cuestión. Era más fácil alinearse cuando, por ejemplo, en Occidente, las principales democracias eran a su vez un ejemplo. Ahora estamos en un mundo muy, muy distinto. Ahora, países como la Argentina y otros de otras regiones del mundo están basculando entre Estados Unidos y China, pues son los dos países que se están disputando la supremacía mundial. Si ustedes me preguntan mi inclinación, y eso es otra cosa para discutir, ¿no es cierto? Los que queramos que en el horizonte de los próximos años, para nuestros hijos y nuestros nietos, prevalezca la democracia sobre la autocracia y deberíamos estar alineados del lado de la democracia liberal a nivel mundial, con claridad, más allá de las dificultades que estamos marcando. Ahora, eso hay que ver si es factible o no es factible. El país económicamente más dinámico no es democrático en el sentido que nosotros estamos hablando. Y esta es una gran cuestión. Leía yo el otro día la comparación entre el rendimiento intelectual y el rendimiento escolar y universitario de representantes de alumnos del mundo occidental y de China. En casi todos los capítulos evaluados, China prevalece sobre Occidente en formación, en educación, etcétera, etcétera. Es una cosa que también nos tenemos que preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso también es una deuda de la democracia. China no avanza solamente por su propia capacidad, sino que lo hace por el defecto de la civilización occidental. Ahora vuelvo. El país más dinámico del mundo tiene estas características en términos políticos. Los que defienden a China, yo creo que no resisten vivir en China mucho tiempo, ¿no es cierto? Me contaba un diplomático que si uno se pone a buscar en las redes, en el Google chino, Plaza de Tiananmen, los servicios secretos lo pueden a uno detener. Así que imagínense ustedes
lo que eso significa. Pero esta es la potencia mundial que viene. Eduardo, tengo varias preguntas, pero se me acaba el tiempo, pero sí quiero hacerle llegar esta. Dentro de las descripciones que usted ha dicho en la República y el pueblo, ¿cómo lo ubica acá el rol del Papa, de Bergoglio, tanto a nivel mundial como en relación con la Argentina? Las preguntas difíciles para contestar. Yo tengo un problema de filiación. Por un lado, soy católico, provengo de una familia católica. No estudié con los jesuitas, pero sí mi primer destino profesional fue en una institución jesuita. Conocí a Bergoglio, conozco la interna jesuita argentina, conozco muchas cosas de esas. Pero por otro lado, soy católico. Entonces estoy frente a una contradicción grande. Y aparte soy un católico completamente ofendido y desilusionado por los problemas que la Iglesia Católica tiene en relación con la pedofilia y todo eso. Creo que hay que hacer esta confesión para contestar. Los indicios muestran que el Papa Francisco más se inclina por la interpretación popular que por la interpretación republicana, porque eso tiene que ver con las tradiciones. Ahí Lori Sanata, que no lo quiere nada al Papa, lo describe habitualmente en sus columnas en La Nación. Pero digamos, el catolicismo es una tradición de la Argentina, ¿no es cierto? La Argentina es un país católico, y el catolicismo también ha generado sus corrientes liberales o republicanas. Hay un capitalismo, hay un catolicismo republicano también, y estas cuestiones se tendrán que dirimir, pero lo que pasa es que mientras que tengamos un Papa argentino en Roma, ese va a ser siempre un condicionamiento para la política argentina, y esto hay que asumirlo como una realidad. Y yo diría hasta ahí. Si ustedes, y ahora tengo que terminar, tengo que responder. A mí, que dije todo esto, me gusta que el Papa reciba determinadas personas, haga determinadas intervenciones, etcétera. No me gusta. Yo creo que eso no está ayudando. El Papa debería guardar más equidistancia. Lo que pasa, y ahí viene otro punto, es que el Papa es profundamente anticapitalista. Y ahora viene una mención a Max Weber. Weber, que era un realista, decía, más allá de si nos gusta o no nos gusta, el capitalismo es el sistema en el que vivimos. Entonces, cuando uno es profundamente anticapitalista, habría que preguntarle cuál es la alternativa. Yo no creo, como Margaret Thatcher, que no haya alternativa, pero creo que hay alternativas dentro de un sistema. Y bueno, y ese es el problema. El Papa es profundamente anticapitalista. Hay una parte de valores que lo comparto, porque hay cosas del capitalismo que son inaceptables. Pero esa intervención y esa visión me parece que no es equidistante y debería serlo. Eduardo Fidanza, muchísimas gracias. Presidente Marolda, lo escuchamos. Doctor Negri. Ahora sí. Gracias, Clara, gracias, Eduardo Fidanza. Muchas gracias por ayudarnos a reflexionar sobre un panorama más ampliado que el argentino, lo que nos ayuda después a ir poniendo el foco en lo nuestro, ¿no? Complejo, en un mundo muy, muy agitado, y en un año particularmente agitado para nosotros, también rotarios, que nos plantean cómo comunicarnos mejor y cómo poder ayudar en esta circunstancia al país. Desde ya, un placer, muchas gracias por tu presencia acá con todos nosotros. Bueno, quería terminar diciéndoles que pensemos la sociedad de abajo hacia arriba, así los rotarios van a poder hacer aportes significativos. Y por otro lado, espero que me inviten cuando esto pase y pueda
almorzar con ustedes y verlos. Pero bueno, yo esperaba alguna vez esta convocatoria, estoy muy orgulloso de que me hayan invitado. Pero bueno, esperemos que el año que viene nos podamos reencontrar. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto participar. Gracias, Clara, por su trabajo y bueno, hasta la próxima. Adiós. Gracias. Como les anticipé, a continuación nuestro presidente va a entregar a varios de nuestros consocios las medallas por sus bodas de plata con el club. Los consocios que recibirán esas medallas virtualmente por el momento son Joseph Schwald, que entró el 13 de marzo del 95, Julio Naveira, el 5 de junio del 95, Ernesto Selman, 24 de julio de ese año, Ramón Arosa, del 4 de septiembre, Fernando Romero Carranza, del 25 de septiembre, y Luis Wimmer, del 4 de diciembre de 1995. Estás mudo, Alejandro. Perdón. Nos queda la entrega de los diplomas a los miembros de la Junta Directiva anterior, presidida por el doctor Elías Hurtado Hoyo. Esta entrega la vamos a hacer posteriormente y presencialmente si el destino nos permite volver a reunirnos dentro de lo que sea nuestro mandato, que es hasta junio. O sea que espero que antes de eso podamos tener resueltos nuestros problemas tan serios que hoy nos impiden reunirnos. Bueno, muy bien. Creo que podemos darle paso entonces a que Fortunato Benaim nos dirija la palabra tan esperada por un socio tan especial para todos nosotros. Fortunato, sos un nexo entre generaciones. Has sido amigo de mi padre, he tenido el placer de compartirte como amigo, y hay otra gente joven que también se está arrimando a nuestro club y que hoy integra Junta y que hoy está reunidos con todos permanentemente con nosotros trabajando, que va a tener el placer de escucharte con toda tu lucidez, con toda tu juventud de esos 101 años espectaculares que Dios te ha dado y que nos has prestado. Alejandro, Fortunato, si me permitís una palabra que puedo insertar ahora. Tito Benaim y mi padre fueron compañeros de colegio primario y secundario en Mercedes, provincia de Buenos Aires, así que escucharlo a Tito es para mí profundamente emocionante y le agradezco esta participación hoy. Señor Benaim, tiene el micrófono, está silenciado. Ahí está. Vení. Ahora. ¿Escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Gracias a Alejandro, Juan Javier y a todos los miembros de la Comisión del Rotary por permitirme hablar con ustedes un ratito para celebrar estos 101 años de Rotary Club. La diferencia de edad entre la mía y la del Rotary es apenas menos de un mes, de modo que yo he transitado en el Rotary desde el año 69, o sea 51 años, y lo he visto cambiar en algunas cosas y en otras profundizarse. Cuando yo ingresé había apenas 150 miembros, pero ya era importante el número. Y cuando uno ingresa y encuentra 150 personas, de las cuales a lo mejor 10 o 12 son conocidos, tiene que tratar de integrarse. Y mi experiencia dice que la mejor manera de integrarse es cuando se participa de alguna comisión. En el caso particular mío, yo empecé a entender lo que era Rotary cuando me invitaron a integrar el Ateneo Rotario, que en aquel entonces presidía el doctor Arturo López Gil y cuya misión fundamental era organizar la fiesta de los lauros. En aquel entonces, un domingo a la mañana, en el cine Gran Splendid, que lo brindaba José Lococo, y al mismo tiempo se retribuía a la audiencia con la exhibición de una película. He presidido varias comisiones, he sido secretario general cuando el presidente era Santiago Futel, más recientemente vicepresidente, con Romero de secretario y Biel de presidente, y tal vez mi contribución más interesante
al desarrollo del Rotary Club fue la proposición y la creación del capítulo médico, que en este momento preside Sergio Huites y que está desarrollando una acción muy interesante de ayuda a la comunidad. Me voy a permitir, ya que Marta me ha traído una copa, hacer un brindis por estos 101 años del Rotary y poder seguir disfrutando de la amistad de todos ustedes. Muchas gracias, felicidades. Bravo. Muchas gracias a ti. Gracias, Tito. Gracias por regalarnos 101 años. Creo que esto ha sido emocionante para todos nosotros. Le voy a pedir al señor gobernador ahora que haga un brindis formal y nos diga algunas palabras también él por nuestros 101 años. Muchas gracias. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer estar hoy conmemorando el 101 aniversario del Rotary Club de Buenos Aires, el club decano de todo el rotarismo argentino, y particularmente para mí y para los socios de mi club también es muy especial porque el Rotary Club de Buenos Aires es el club padrino del club del cual yo soy originario Rotary, que era el Rotary Club de San Telmo. Hoy me acompaña una nutrida delegación de mi club para acompañarlos en este aniversario. Junto con Inés, mi esposa, queríamos desearles los mejores deseos en este nuevo cumpleaños y augurarles la renovación del compromiso para seguir trabajando en los ideales de Rotary International. A todos ustedes, muchas felicidades. Bueno. Pasá, sí. Gracias, Ricardo, por tu presencia y tu apoyo. Gracias. Una gobernación muy, pero muy activa y reconocida. Bueno, creo que ha llegado el momento de pasar a nuestras mesas. O sea que gracias a todos y incorpórense a las mesas que nuestro Sputnik nos va a transmitir ahora a cada uno hacia sus mesas. Gracias a todos.